¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Senado Conecta. Hoy estamos junto a Marcela Munizaga, ella es académica del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, además directora académica de investigación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Marcela? Muchas gracias, Julio. Muy bien. Queríamos tomar este programa en el Senado Conecta para abordar un tema que habíamos conversado en el equipo anteriormente y justo se dio el debate respecto de la red ferroviaria a propósito de las candidaturas presidenciales, y aquí, en cuanto principalmente a la red de carga, quienes ven como quizás el tren como un enemigo, hay que verlo más bien como casi que es inevitable avanzar en el desarrollo de esta red, que además fue estratégica para el desarrollo a través de la historia de nuestro país, y que ha perdido terreno, digamos, desde la década del 60 en adelante, pero que debiese recuperarse de cierta forma si es que se quiere avanzar en desarrollo, es fundamental. Gracias, Julio. Sí, con respecto al transporte de carga, decir que hay que mirarlo desde una perspectiva un poquito más amplia. Hay distintas maneras de transportar la carga, ¿no es cierto? Tú has mencionado el transporte de carga a través de camiones, que es lo que tradicionalmente se utiliza en Chile, a través de carretera. Este debate también que hay con respecto a la posibilidad de tener una red ferroviaria que permita realizar transporte de carga, y no hay que olvidar tampoco el transporte marítimo, que es algo que se ha discutido poco, pero que podría ser muy relevante, que es el cabotaje nacional, que es el transporte de carga dentro del territorio a través de barcos. Todos esos son elementos que tenemos que considerar para abordar este problema de manera integral, y pensando que nosotros tenemos un compromiso, que es alcanzar la carbono neutralidad al año 2050. Y dentro de eso el transporte de carga tiene una componente significativa. Así que es muy cierto lo que tú planteas, que hay que abordarlo de manera integral y considerando todos los costos, porque a veces se miran las cosas de manera parcial, ¿no es cierto? Se piensa en que los ferrocarriles tienen mucho subsidio, pero nos olvidamos de que las carreteras también son construidas con recursos públicos, así que también ahí hay un subsidio al transporte por carretera. Y los costos ambientales tenemos que empezar a considerarlos seriamente, porque está en riesgo nuestra sustentabilidad a futuro si seguimos generando los niveles de emisiones que hemos generado hasta ahora. Así que a mí me parece que es importante analizarlo con mucho cuidado, considerando todos los beneficios y todos los costos. Es cierto que el transporte ferroviario es caro, construir una red de trenes es caro, los trenes son caros, pero hay que considerar todos los costos y todos los beneficios, vuelvo a repetir. Porque además hay un mayor potencial, o sea, puede explotarse, digamos, de mayor manera. Entiendo que requiere más inversión, tal como tú señalas, pero entiendo que así como están las carreteras, yo veía que las líneas férreas, principalmente hacia el norte, eran de carácter principalmente privado. Hay pocas líneas férreas, entiendo, o la menor cantidad son públicas. Entonces, allí también hay un espacio para crecer, también considerando esta variable medioambiental. Veía que, por ejemplo, un tren de carga equivale a 68 camiones, eso también implica una baja, ¿no?, en la contaminación, que es un tema que tú mencionabas. Claro, un problema que tenemos nosotros en Chile para que el transporte ferroviario se hubiese desarrollado más es que somos un país chico, relativamente. Los sistemas ferroviarios son eficientes cuando tú tienes grandes volúmenes. Así que, bueno, hay que poner números, pero es probable que no sea rentable socialmente construir una línea de tren en todo el país, pero sí en los sectores donde la demanda es mayor, donde el flujo son mayores. Ahí sí se justifica.
¿Y esa demanda en cuanto a carga, te refieres, o puede ser para ambos, carga y Lo que pasa es que tú lo puedes, depende del proyecto, pues, se puede analizar separadamente o en conjunto con los pasajeros, porque efectivamente hay alguna infraestructura que puede servir para ambos propósitos, no toda la infraestructura, porque por ejemplo, si tú estás pensando en un tren rápido de pasajeros, ese tipo de infraestructura no es compatible con transportar carga en el Claro. mismo sistema, es infraestructura que tiene que ser dedicada, así que ahí hay que ponerle números, como te digo, evaluarlo con más detalle. Claro. Estamos junto a la académica Marcela Munizaga, también investigadora asociada del Centro de Ciencias del Clima y de la Resiliencia, bien digo, el CR2, y a propósito del transporte en ferrocarril también, queríamos abordar el tema de los pasajeros. ¿Por qué pasa que, bueno, se da el tema del metro en Santiago, que es muy extendido, cada vez hay más líneas? El transporte interregional no entiendo que no está tan desarrollado. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de un tren rápido entre Valparaíso y Santiago. Tampoco se da esta misma realidad de tanto crecimiento de líneas a nivel de otras regiones, de provincias, a nivel urbano, digo. Aquí también, como dices tú, hay que ponerle número, como que la factibilidad parece que juega en contra, pero uno ve cierta desigualdad en este desarrollo. Sí, claro. En el transporte de pasajeros pasa lo mismo, es un tema de escala. Los sistemas de metro son sistemas muy caros, por lo tanto se justifican cuando tú tienes grandes volúmenes de flujo, y esos grandes volúmenes de flujo se dan en las ciudades más grandes. Ahora, tú puedes tener sistemas más pequeños de calidad similar a la del metro, así que a mí me parece muy importante lo que tú planteas de abordar el tema de transporte público en regiones, porque ha crecido mucho el número de vehículos, la tasa de motorización ha aumentado muchísimo, y ya muchas ciudades enfrentan problemas significativos de congestión. Y eso la verdad es que solo se soluciona con un buen sistema de transporte público. Tú hacías la analogía, ¿no es cierto?, entre la cantidad de camiones que se necesitan para transportar la misma carga que transporta un tren. En el caso de un bus, no sé, pues puede transportar la cantidad de pasajeros que 80 automóviles. Y si tú te imaginas eso, un bus versus 80 automóviles en una calle, te das cuenta que el impacto que eso tiene en términos de congestión, del uso del espacio urbano. Así que si queremos desarrollar nuestras ciudades de manera sustentable, tenemos que mejorar los sistemas de transporte público. Ahora, a lo mejor no es metro lo que se necesita en todas las ciudades, pero sí hay que pensar en sistemas de transporte público que entreguen una calidad de servicio similar a la del metro, que te entreguen el mismo nivel de estándar de confiabilidad, de seguridad, de comodidad. Podría ser un tranvía, por ejemplo, en algunos lugares que podría ser la solución, por eso depende de cada lugar, tal como usted señala. Claro, los tranvías efectivamente son proyectos que son caros también, en general los sistemas ferroviarios son caros, pero claro, ofrecen un nivel de servicio, un estándar muy cómodo. Ahora, también tú puedes tener un sistema bien diseñado y bien operado con buses, un corredor de buses con infraestructura dedicada, con buses eléctricos nuevos, operando bien, te puede entregar un estándar de servicio similar al del metro en ciudades de menor tamaño, digamos, donde tú puedes separar la congestión causada por los otros vehículos que no afecte al transporte público. Hay varios temas que han asomado en esta primera parte de la conversación: la electromovilidad, las ciudades, por mencionar algunos de ellos, también la movilidad post-pandemia, que son temas que queremos seguir abordando junto a la profesora Marcela Munizaga, pero al regreso de una pausa, senador. Estamos de regreso en Senado Conecta junto a Marcela Munizaga, académica del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, con quien en el primer bloque ya habíamos conversado de algunos temas, como por ejemplo asomaba el parque automotor y la movilidad post-pandemia. Claro, muchas personas
prefirieron comprar un auto para movilizarse, y eso también está generando problemas, a lo mejor no lo estamos viendo tanto ahora, pero que si esto sigue en aumento, que probablemente va a ser así, aumento de congestión, más contaminación, ¿ya se han podido ver algunos de estos elementos en la práctica? Sí, se están empezando a ver señales. Nosotros vemos con mucha preocupación el aumento que ha tenido la tasa de motorización, y que las personas tienen temor de usar transporte público. En algún momento se instaló esta fantasía de que la gente se contagia en el transporte público, porque en realidad no es así. No hay estudios que demuestren que así sea. Más bien todo apunta a que las personas se contagian en reuniones familiares, donde uno baja la guardia. Y claro, sin mascarilla, comparte, ¿no es cierto?, los alimentos, se abraza uno con la gente que quiere. En el transporte público uno no se anda abrazando con los demás pasajeros, uno usa mascarilla, no habla con nadie, así que el riesgo de contagio ahí es muy acotado, es similar a compartir cualquier otro espacio público. Pero va a ser un desafío recuperar la confianza en el sistema de transporte público y lograr que las personas no usen tanto el auto, aquellos que se han comprado auto, ¿no es cierto?, que lo usen cuando realmente lo necesitan y no para el viaje al trabajo en punta mañana, no para los viajes habituales, para los viajes cortos que privilegien otros modos. ¿Por dónde cree que pueda pasar ese desafío de justamente revertir esto? Porque es una realidad que quizás también por cómo es tal vez la misma idiosincrasia del chileno es medio difícil. ¿Qué elementos cree que sean importantes para que la oferta justamente del transporte público pueda ser más atractiva? Mira, yo creo que tenemos que avanzar por dos lados. Por un lado, mejorar la oferta, como dices tú, mejorar la calidad de servicio, mejorando regularidad, mejorando las condiciones a bordo de los buses, mejorando los tiempos de viaje, sobre todo de los pares origen-destino, donde los tiempos son mayores, que no son todos, hay un gran porcentaje de viajes que se dan en un tiempo razonable, pero en aquellos donde los tiempos son excesivos, ver cómo se pueden mejorar. Y por otro lado, poner restricciones al uso del automóvil. Tenemos que tener claro que más allá de la pandemia, tenemos una amenaza mucho mayor, que es lo que se nos puede venir con el cambio climático si no logramos las metas de reducción de emisiones. Así que tenemos que tomarnos súper en serio ese desafío. Y para eso tenemos que bajarnos del auto, tenemos que reducir significativamente el uso de automóvil particular. También hay otras cosas que se pueden hacer, que es viajar menos y viajar más cerca. También hay desafíos por el lado de la estructura de viaje. Y bueno, con respecto a restricciones al uso del automóvil, una medida que ha sido bastante efectiva es darle prioridad al transporte público en el uso de vías, las pistas solo bus y las vías exclusivas. Es una medida que funciona bastante bien, que corrige esta distorsión, ¿no es cierto?, que yo mencionaba entre la cantidad de pasajeros que van en un bus y los que van en un auto, que en promedio es 1,5, la tasa de ocupación del auto. Debiéramos también pensar en medidas económicas, como cobro por estacionamiento, tarificación por congestión, que sea caro usar el auto, que se pague por las externalidades que produce, la externalidad de congestión y la externalidad de contaminación. Y por el contrario, mejorar la implementación de subsidios al transporte público. Eso es algo que la economía lo justifica, otorgar subsidios al transporte público por los beneficios que genera. Y acá se instaló un poquito a contrapelo, ya hay subsidios en el caso de Transantiago y en el caso de algunos servicios en regiones a través de la ley Espejo, pero eso es algo que se debiera mejorar e desarrollar más, tener mejores modelos de cómo van a ser esos subsidios para tener buenos servicios de transporte público, que la gente esté contenta de dejar el auto en la casa si es que lo tienen, o no comprarse auto si es que no lo tienen, y usar el sistema de transporte público.
estas medidas o algunas de las medidas que usted menciona son habituales además de otros países, de países, Exacto, digamos, más desarrollados. sí, así es. Eh, ahí quería preguntarle, porque también habíamos hablado respecto de las ciudades, por ejemplo, y uno, por ejemplo, ve la capital en Santiago en el que aumentan las líneas de metro, se amplían las autopistas, pero yo me pregunto, ¿esto puede tener un límite o debiese tener un límite? También aquí a lo mejor pueden asomar otro tipo de vías de transporte, en otros países, por ejemplo, la bicicleta, en Países Bajos o en Dinamarca, tienen vías especiales. También está el desafío a lo mejor de repensar las ciudades, tiene que ver un poco con lo que hemos hablado. Sí, absolutamente. A ver, parte de esto que yo te decía que uno puede abordar el tema de las emisiones derivadas del transporte de otras maneras, que no solamente traspasar viajes de auto particular a transporte público. También ahí eso se puede hacer mediante regionalización. ¿Por qué tiene que estar todo en Santiago? ¿Por qué todos tenemos que vivir en Santiago? Se podrían desarrollar las regiones mucho más, mucho mejor, y tener centros urbanos concentrados con mayor riqueza de actividades, que existan mayor desarrollo de las universidades de regiones, de los centros de salud de regiones, todo eso hace que se desarrollen otros centros y que no estemos todos, en el caso de nuestro país, ¿no es cierto?, muy concentrados en Santiago. Eh, Así que esa es una de las cosas que se puede hacer. Y también, tú mencionaste algo muy importante, tú mencionaste los viajes en bicicleta, ¿no es cierto?, que en algunos países son muy importantes. Sí. En Chile no son despreciables tampoco, han crecido mucho. Y lo que sí tenemos en Chile muy importante es del orden de un 35% en casi todas las ciudades de viajes en modo caminata. 35% de nuestros viajes se realizan caminando. Si le sumamos a eso la bicicleta, podemos llegar a cerca del 50% de los viajes. Y eso es algo que hay que potenciar y seguir desarrollando. Tú mencionaste también el tema de la convivencia vial. Ahí tenemos un conflicto, ¿no es cierto? Este año ha sido muy duro para los ciclistas, ha habido muchos accidentes, incluso con personas fallecidas, terrible, muy lamentable. Eso pasa cuando aumenta la velocidad, ¿no es cierto? En algunos periodos en que había menos congestión, aumentaba la velocidad, se hace más inseguro para los ciclistas, porque hay una situación ahí de desbalance. Ahora, en la medida que hay más ciclistas, es más seguro para ellos. Cuando se masifica el uso de la bicicleta, se vuelve más seguro. También efectivamente hemos avanzado en temas de ciclovía. Ahora, lamentablemente, todo este desarrollo de las bicicletas y la ciclovía está concentrado en las comunas de mayores ingresos. En los sectores más pobres de la ciudad no hay ese desarrollo. Así que ahí hay un desafío grande por impulsar también el uso de la bicicleta como modo de transporte en los sectores más vulnerables y en otras ciudades. Hay algunas donde se han desarrollado proyectos muy interesantes, muy bonitos, pero no en todas. Así que es algo en lo que podemos aprender de los buenos ejemplos, porque hay casos de cosas que han funcionado muy bien, que se pueden utilizar como modelo, y eso implementarlo en otras ciudades y a lo mejor podemos lograr niveles de uso de la bicicleta como el caso que tú mencionabas de Holanda, donde es un valor y todos los holandeses se sienten muy orgullosos de usar la bicicleta y de la ciudad que tienen, las ciudades que tienen la calidad de vida que alcanzan gracias a eso, porque una ciudad donde los modos caminata y bicicleta se desarrollan ampliamente, son ciudades muy gratas de habitar, son ciudades donde tú te sientes muy bien en la calle versus ciudades donde hay muros, ¿no es cierto?, y autopistas y te sientes muy inseguro y hay mayor riesgo de delincuencia y muchas otras cosas. Claro, tal vez esa misma convivencia vial, el respetar las velocidades, tal vez nos va a ayudar a anticiparnos a la infraestructura, que a lo mejor se demora más en llegar, pero con esto que tú Claro. mencionabas también del aumento de ciclistas también lo hace más seguro para ellos. Es importante también avanzar en aquello. También hablamos del tema del auto y cómo algunos, por ejemplo, buses ya son eléctricos, o se ha podido implementar aquello. Entiendo que Sí. algunos países han llegado a un acuerdo para
terminar con el auto o con la fabricación de los vehículos de combustión interna, pero parece que estamos lejos en Chile de llegar a la electromovilidad. Al menos los vehículos eléctricos son caros, hay poca red, entiendo, de carga. También sería bueno quizás avanzar en aquello. Sí, en Chile hemos avanzado muy rápido en electromovilidad en buses. Pasamos de tener un bus eléctrico que circulaba por ahí por el centro, ¿no es cierto?, a modo de ejemplo. Yo creo que ahora somos el segundo país fuera de China que tiene más buses eléctricos. Aumentamos muchísimo, muy rápido. Con respecto a la electromovilidad para privado, como vehículo particular, efectivamente está lo que tú planteas, ¿no es cierto?, que son todavía muy caros los vehículos eléctricos. No tiene mucho sentido otorgar subsidios a cambiar tu vehículo de combustión por tu vehículo eléctrico y pensar que cada uno va a tener su vehículo estacionado en la casa esperando, ¿no es cierto? Porque si estamos pensando en que tenemos que abordar esto de alcanzar la carbono neutralidad al año 2050, la verdad es que lo que uno debiera hacer es no tener ese vehículo a combustión y no reemplazarlo por otro vehículo eléctrico, sino que usar las redes de transporte público que hay y a lo mejor utilizar vehículos solo para algunas cosas puntuales muy específicas. Así que hay algunas modalidades en que tú puedas compartir auto con otros usuarios para cuando realmente lo necesites. Es algo que podría ser razonable, pero pensar en cambiar todos los vehículos a combustión por vehículos eléctricos, chatarrizar eso, no me parece a mí que sea el camino. No va por ahí la solución, va por algunos de los elementos que conversamos anteriormente. Marcela, lo hemos logrado. Queremos agradecerte por esta conversación en la que hemos abordado diferentes temas relacionados con el transporte, así es que queremos agradecerte nuevamente por este espacio, por tu tiempo, por haber conversado con Senado Conecta. Muchas gracias a ti, Julio. Muy entretenida la conversación. Yo me podría quedar horas acá hablando sobre transporte. Sí, bueno, a ver si en una próxima edición volvemos a conversar y le ponemos más números, como dices tú, y vamos viendo qué alternativa, a ver cómo vamos arreglando esta congestión, este tema que también tiene que ver quizás con los accidentes de los ciclistas, con muchos temas que tienen que ver y que impactan al desarrollo también de Chile con el transporte de carga, tal como lo habíamos comentado. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y nosotros queremos invitarlos a que tanto esta conversación como las anteriores pueda volver a revisarlas en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, y también a que estén muy atentos a las redes sociales del Senado para más novedades sobre Senado Conecta. Gracias por su compañía.